Muy buenas noches a todos nuestros amados hermanos y amigos. Les saludamos en el precioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Todos sean bienvenidos. Gracias a Dios Todopoderoso por permitirnos llegar una vez más a través de las redes sociales para poder llevar con el consejo de la palabra del Señor en este hermoso día, el día de hoy, sábado. Damos gracias a Dios. Entonces, el día de hoy, con la ayuda y voluntad de nuestro Padre Celestial, vamos a aprender un tema titulado acerca de que es llamados a interceder. Hoy vamos a hablar sobre el tema llamados a interceder. Y bueno, vamos a abrir nuestras Biblias en el libro del Evangelio según San Lucas capítulo 18. En el Evangelio según San Lucas capítulo 18 versículo 1. Gloria es el nombre del Señor. Vamos a leer la palabra del Señor. Si usted tiene una Biblia en casa, le invitamos a que participe con nosotros en la lectura de la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios que la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. También le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Vamos a hacer una corta oración para que el Dios de los cielos nos esté ayudando en esta meditación de la palabra de Dios. Amado Padre Celestial y buen Dios Todopoderoso, te damos gracias, Señor mío, por esta gran oportunidad que nos das de poder predicar tu palabra, pidiéndote y rogándote, Señor, que sea tu misericordia sobre cada uno de nosotros y los que estamos en este lugar, Padre mío, para enseñar tu palabra, y aquellos que escuchan a través de las redes sociales tu palabra, Señor, que sea de bendición. Señor amado, úsanos para la gloria de tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, gloria a Dios. Entonces, el día de hoy vamos a aprender sobre el tema llamados a interceder. Tenemos ya la presencia de nuestro amado pastor Ronald Medina Castillo, que también le da sus saludos, y por supuesto vamos a comenzar ya con el tema del día de hoy. Pastor, muy buenas noches. Mis amados, Dios me los bendiga, pastor, Dios me los bendiga, la paz del Señor sea con cada uno de vosotros. Le damos gracias a Dios que nos permite en esta noche poder compartir el consejo de Dios para nuestras vidas en un tiempo difícil, donde es la palabra de Dios que es bálsamo para nuestro espíritu. Gloria al Señor. Gloria a Dios. El tema, estábamos diciendo, pastor, el tema que vamos a aprender el día de hoy acerca sobre lo que es llamados a interceder. Lucas 18:1 dice, pastor, que Jesús le refirió una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Entonces, según la palabra del Señor, dice que la oración es una necesidad. ¿Qué es una necesidad, amado pastor? Antes de responder esa pregunta, cuando el Señor Jesucristo está enseñando Lucas 18, Él había acabado de enseñarles y hablarles acerca de su segunda venida. Y el Señor en el capítulo 17, el Señor les habla acerca de cuán peligrosos se iban a volver aquellos tiempos, de cuán difíciles iba a ser la vida de sus seguidores en los postreros tiempos, de lo que iba a costar el poder vivir en esta tierra antes de su segunda venida. Y es en ese contexto que, frente a la dificultad de los tiempos, de los peligros que tenían que experimentar sus discípulos, sus seguidores, es que el Señor habla acerca de la oración. Y es necesario entender, porque estamos en este mismo contexto, en el contexto de que nosotros como iglesia también estamos pasando por tiempos difíciles. El hombre, estamos pasando en un tiempo, mi amado, de que mucha gente está pasando por preocupaciones, por necesidades materiales, por carencias, por enfermedades, y encima una peste que está azotando la humanidad. Entonces, muy importante es aquí, en ese contexto, entender las palabras del Señor Jesucristo. Y en el capítulo 18, versículo 1, habla acerca de que el Señor enseña una parábola acerca de la necesidad de orar siempre.
¿Qué significa la palabra necesidad? La palabra necesidad en el contexto bíblico, aquí, significa algo que tengo que hacer o tener para un correcto funcionamiento, para tener un correcto estado. Y la Biblia nos habla, Pastor Cristian, de que somos miembros del cuerpo de Cristo. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Y la iglesia, y cada miembro del cuerpo de Cristo tiene una función. Y para poder funcionar correctamente como cuerpo, para poder funcionar correctamente como miembro del cuerpo, para ejercer mi parte dentro de la iglesia, de la responsabilidad de la iglesia, de la función de la iglesia, el Señor está diciendo, necesitamos orar siempre. ¿Cuánto más cuando los tiempos son difíciles? ¿Cuánto más cuando los tiempos son peligrosos? Y alabado sea el nombre del Señor, como iglesia, como creyentes, como seguidores de Cristo, tenemos una función que realizar, tenemos una tarea que cumplir, tenemos una responsabilidad delegada de parte de Dios para con nuestra casa, para con nuestros parientes y para con nuestra sociedad, que es interceder. La iglesia es la que intercede. Y entonces, en ese contexto, se hace muy importante en este tiempo que entendamos el llamamiento de Dios a cada uno de nosotros a interceder por los demás. Por eso que estamos en una búsqueda. Por eso que se ha convocado 3 días de ayuno y oración, porque somos nosotros los que tenemos que ir a la presencia de Dios. Ir, alabado sea el nombre del Señor, por medio de nuestro Señor Jesucristo, que es nuestra cabeza como iglesia, a pedir, a clamar y a interceder por los demás. Gloria a Dios. Amado pastor, en el libro de Job habla acerca de cómo Dios cercó a Job. En el libro de Job, capítulo 1, pastor, y a todos mis hermanos que nos están siguiendo a través de las redes sociales, en el libro de Job, capítulo 1, en el versículo 10, hay algo interesante que podemos aprender, porque aquí vamos a ver cómo Dios cercó la vida de Job, cómo cercó a él y toda su familia. Y dice aquí la palabra del Señor en el versículo 10, dice así: no has acercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene. Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Y dice aquí la palabra de nuestro Dios Todopoderoso, en el versículo 10, que acabo de leer, dice: no has acercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que él tiene. Entonces, podemos ver a través de la palabra de Dios cómo es que Dios cercaba a Job. Y lo más importante es que lo cercaba a él y a su casa. Y a su casa. Y lo cercaba de tal manera que ni el mismo Satanás los podía tocar. O sea, que si Job hubiese estado hoy en nuestro tiempo, Job hubiese estado bien tranquilo, bien contento, sirviendo al Señor, sin ninguna preocupación de pandemia, de peste, de peligro, de necesidad ni de muerte, porque Job estaba cercado por Dios y su familia también. Ahora, hay algo que entender aquí, que la esposa de Job era una mujer, y Job lo dice, fatua, rebelde. Job, la esposa de Job, era un mismo instrumento del enemigo dentro de la casa. Porque cuando Job se enferma, ¿qué le dice la mujer? Maldice a Dios. Maldice a Dios y muere. O sea, no le interesaba ni siquiera la vida de Job. Una mala mujer. Pero, ¿por qué entonces Dios cercó a Job? Cercó a su mujer y cercó a sus hijos. Y eso es lo importante, mi amado, que podamos comprender. ¿Por qué Dios lo cercó? Y la respuesta la podemos ver en el versículo 8. En el versículo 8.
¿Qué dice el versículo 8, pastor? Y Jehová dijo a Satanás: ¿No has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? ¿Por qué Dios cercó a Job? No solamente por una oración que él hacía, porque dice la Biblia que en el versículo 5 que él hacía sacrificios por cada uno de sus hijos. Amén. Sino que aquí lo que importa y lo que tenemos que entender y lo que tenemos que comprender para que nosotros, mis amados, hagamos una intercesión efectiva. Y Job no era pastor, Job no era evangelista, Job no era profeta, Job no era, alabado sea el nombre del Señor, maestro, no era apóstol. Job era un hombre común y corriente. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué Dios lo cercó? Y la importancia, mis amados, de esto. Dice el texto bíblico que Jehová le dijo a Satanás. La pregunta es, ¿qué dijo Dios de Job? Y Dios dice, alabado sea el nombre del Señor, que el concepto que Job tenía que Dios tenía de Job, que el testimonio que Dios daba de Job, era que era varón perfecto, recto, temeroso y apartado del mal. La pregunta es, mi amado, ¿qué dice Dios de usted y de mí? ¿Qué es lo que Dios dice de nosotros? ¿Qué es lo que, alabado sea el nombre del Señor, Dios ve en nosotros? Porque una cosa es que yo diga, hermanito, no se preocupe, yo voy a interceder por usted. Pero el Señor, ¿qué dice? Pero si es un varón torcido, rebelde, desobediente. Y la Biblia dice que la oración de los impíos es abominación ante Dios. Entonces, aquí lo que marcaba la diferencia, cuando Job iba a la misma presencia de Dios, con todo y mujer rebelde, con todo, alabado sea el nombre del Señor, las debilidades, flaquezas y errores que tenían sus hijos, aquí el que iba a orar, el que iba a interceder era Job. Y Job iba a la presencia de Dios y Satanás dice, claro, pues no lo puedo tocar, no le puedo mandar ni el coronavirus. ¿Y por qué no le puedo mandar ni la plaga? Porque lo has acercado tú, pues. Así es, gloria a Dios. Y Dios estaba ahí para dar testimonio de Job. No Job se ponía un cartel de cristiano. Job no se ponía un cartel de evangélico. El mismo Dios que conoce los corazones, que conoce nuestro acostar y nuestro levantar, nuestro entrar, nuestro salir, el que escudriña nuestros pensamientos y discierne las intenciones de nuestro corazón. Él dice, es varón perfecto, maduro, responsable en su forma de pensar y de actuar. Es un hombre que verdaderamente tiene rectitud en su manera de vivir, tiene una rectitud en su corazón para vivir. Y eso es importantísimo, porque ¿qué dice Dios de nosotros, mis amados? Porque estamos siendo llamados también a hacer una función intercesora como iglesia. Somos llamados a interceder como creyentes, como hijos de Dios. Esta labor de interceder por nuestra casa no solamente es para los pastores, sino también para usted que ha creído en Cristo. Dios lo ha llamado a usted para que usted vaya a la presencia de Dios y empiece a clamar por esposo, empiece a clamar por su esposa, empiece a clamar con sus hijos, para que cuando venga la enfermedad, simplemente la mano poderosa de Dios esté cubriendo, guardando su familia para que no caiga en la plaga. Porque estamos en un tiempo donde no nos va a ayudar el médico, no nos va a ayudar el presidente, no nos va a ayudar, alabado sea el nombre de Dios, el ser humano, porque toda la raza humana hoy necesita de la misericordia y gracia de Dios, porque ni el poder, ni el dinero, ni la política, ni la posición social, ni los bienes que cada ser humano tenga, mis amados, pueden detener este mal. Y por eso es que vemos por los noticieros que dicen, no, esta enfermedad no distingue
poder político, ni económico, ni social. Nadie, todos somos seres humanos y necesitamos de la gracia y misericordia de Dios. Entonces Dios cercó a Job por lo que Dios conocía de Job. Por eso es que Pablo le dice a Timoteo, por si acaso, el Señor conoce a los que son suyos. El Señor te conoce, mi amado. El Señor te conoce. Usted que me está escuchando, esto tenemos que entender. Dios nos conoce. Y cuando, alabado sea el nombre del Señor, Job oraba, hay un principio bíblico, pastor. Proverbios capítulo 15, versículo 8. Proverbios capítulo 15, versículo 8. Dice la palabra del Señor, Proverbios capítulo 15, versículo 8, dice de esta manera: el sacrificio de los impíos es abominación a Jehová, mas la oración de los rectos es su gozo. La oración de los rectos es su gozo. La oración de los rectos es su gozo. Dios se contenta, Dios se goza, Dios se alegra Dios se alegraba cuando Job clamaba a él. Y Dios se goza y se contenta y se alegra cuando un hombre y una mujer que delante de Dios tiene rectitud en su corazón, le ora, le pide, le clama. Y eso es lo que trae la efectividad a la hora de interceder. Gloria al Señor. Entonces, mis amados, Dios decía de Job, ese hombre recto. Y cuando él oraba, hacía dos cosas. Amén. En el versículo 5, ¿en qué consistía la rectitud de Job? Cuando Dios lo observaba, ¿qué hacía en el día? Es que cuando oramos 1 hora, 2 horas, 3 horas, pero el resto del día, ¿qué hacemos? ¿Cómo vivimos? En el versículo 5, pastor, nos da el orden del estilo de vida, de cómo Job le demostraba a Dios que necesitaba que lo ayude, cuidando a su familia. Gloria a Dios. Lo que dice el versículo 5 del libro de Job, capítulo 1, dice: y acontecía que, habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba. Se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos. Porque decía Job: quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. ¿Cuánto pesa la rectitud delante de Dios? Job, cuando oraba por su casa, Job, cuando oraba por su familia, no solamente decía: Señor, cuídamelos y guárdamelos, Señor, protégelos, que no les pase nada malo. No. Porque las cosas no funcionan en Dios que me quede de brazos cruzados y que Dios haga todo por mí. No funciona así el asunto con Dios. Era Job que tenía que demostrarle a Dios que él estaba verdaderamente preocupado por su casa y que solo no podía y necesitaba la ayuda de Dios. ¿Y cómo lo demostraba? Cuando él dice: pasaban los días del convite, él tenía una preocupación en su corazón, y la preocupación en su corazón no estaba si tenían para comer o no, sino que había una prioridad en el corazón de Job para con su casa. ¿Y cuál era la prioridad en el corazón para su casa? ¿Cómo era su condición delante de Dios? Porque dice el texto bíblico que él decía para sí mismo, dentro de sí, él pensaba y decía: por si quizás mis hijos hayan pecado contra Dios y hayan blasfemado su nombre. En otras palabras, él estaba persiguiendo cómo estaban sus hijos delante de Dios, cómo estaba su casa delante de Dios. Él estaba preocupado de cómo estuvieran su familia ante los ojos de Dios. ¿Y qué hacía? Dice que él los santificaba. No le decía: Señor, por ahí bájate y santifícalos por mí. No. Él se levantaba, versículo 5, ¿qué dice, pastor? Dice que se levantaba muy de mañana. Se levantaba de mañana y ofrecías holocaustos conforme al número de todos ellos.
La primera parte. Acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba. Job enviaba, o sea, los mandaba a llamar y los santificaba. Él se encargaba de santificarlos. ¿Y cómo los santificaba? Tenía que limpiarlos. Y los limpiaba con el consejo que él había aprendido. Porque Job era predicador. Job dice, alabado sea el nombre del Señor, que él se paraba en las plazas y predicaba. Y si él, siendo un hombre recto, predicaba afuera, ¿cómo no le iba a predicar a su familia? Porque el testimonio lo está dando Dios. Y Dios veía el esfuerzo y la preocupación y el compromiso que había en Job de cómo estaba su casa delante de Dios, de cómo estaban espiritualmente delante de Dios. Y Job veía el esfuerzo quizás de hablarles, quizás alabado sea el nombre del Señor, de aconsejarlos, de exhortarlos, de reprenderlos, de cómo él trataba de aprender para enseñar. Y luego que hacía eso, decía, muy bien, he cumplido con mi parte, Dios, ahora necesito que cumplas con la tuya. E iba a la presencia de Dios después de hacer su parte y empezaba a clamar por cada uno de ellos. Y dice que se levantaba muy de mañana, sacrificando su sueño, dejando la pereza de lado, dejando la flojera, y empezaba a clamar por cada uno de ellos. Y cuando clamaba por cada uno de ellos, como respuesta, Dios dijo, no lo puedo dejar. La oración del justo es mi gozo. Qué preciosa es la oración de Job. Qué preciosas son sus peticiones. Cuán importante es lo que él está pidiéndome. Que ayude a su casa y su familia por la condición en la que están delante de mí. ¿Y qué hizo Dios? Lo cercó. ¿Cuál es tu preocupación para tu familia, para tus parientes? ¿Cuál es la prioridad de la preocupación en tu corazón? Porque somos llamados a interceder, hemos dicho. Estamos estudiando de la intercesión. Pero la intercesión, mis amados, efectiva, es la que nace de un corazón preocupado por la condición espiritual en la que se encuentran los demás. Y por eso, después de haber hecho nuestra parte, que es hablarles, predicarles, prepararnos, estudiar la Biblia, ayunar para que Dios les hable a través de nuestros labios, ahora sí voy a interceder. Y entonces ya no es hipocresía, sino es una oración de corazón, porque yo primero hice mi parte, ahora, Señor, necesito que hagas la tuya. Guárdalos, Señor, guárdalos, porque ves cuán preocupado estoy por ellos. Por eso que les hablo la palabra, por eso es que estudio, Señor, y vengo a ti para que tú me ayudes. Y el Señor lo cercó con todo y mujer, pero problemática. Pero así es la gracia del Señor, pues, mis amados. Así es su misericordia. Así es, mis amados, como Dios se complace y recompensa y galardona a los que le buscan, pero cuando les buscan con rectitud. Porque Dios, eso es lo que resalta de Job, su rectitud. Y esa rectitud lo llevaba a temer a Dios, a apartarse del mal, etc. Pero había una raíz de eso que Dios veía, que era su rectitud. Alabado sea el nombre del Señor. Amado pastor, preciosa es la palabra del Señor que nos enseña cómo Job no pudo santificar a sus hijos a través de la palabra, y cuán importante es hablarle a los hijos la palabra del Señor. De repente hay padres que dicen, mis hijos son inconversos, o mi esposa es inconversa. De repente dice alguien, yo soy cristiano y mi esposa es inconversa, o toda mi familia es inconversa. O sea, nuestra labor es poder hablarles la palabra y interceder por ellos. Dos cosas muy, pero muy importantes que cada uno debemos de hacer por la familia. Porque como me hicieron una pregunta, decían, pastor, ¿usted, toda su familia es cristiana? Y yo les dije que no, toda mi familia no es cristiana. ¿Por qué? Porque así ocurre en los hogares, de que siempre va a haber uno o dos cristianos y quizá el resto de familias no lo es. Pero cuán importante es compartirles la palabra y también interceder por ellos. Jesús mismo intercedió por sus discípulos. Y, amado pastor, ¿cómo mide Dios nuestra rectitud? Porque estamos hablando de que Dios cerca a Job y a su casa, y por lo que él decía, de que santificaba y que también intercedía por ellos, pero habla algo importante sobre lo que es la rectitud. Entonces, ¿cómo mide Dios nuestra rectitud según la palabra de Dios?
Dios dice de Job, es varón bueno y recto. Perdón, es perfecto, recto. El único que puede calificarnos a nosotros, que nos conoce, nos escudriña, es el Señor. Amén. Y en el Evangelio según San Lucas, capítulo 8, versículo 15. Evangelio según San Lucas, capítulo 8, versículo 15. El Señor Jesucristo habló acerca de esto, de cómo Dios califica un corazón bueno y recto delante de sus ojos. Porque yo puedo decir, bueno, yo soy temeroso de Dios, yo soy cristiano hace tiempo, pero aquí lo importante no es que digan, no es que digamos nosotros de nosotros mismos. No es que yo me califique, sino aquí el que me va a calificar es el Señor. Amén. Y entonces en Lucas capítulo 8, versículo 15, Dice la palabra de Dios, San Lucas capítulo 8, versículo 15, dice: mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. aquí el Señor está hablando de la parábola del sembrador. Y el Señor está hablando de diversos tipos de oyentes y corazones que se presentan delante de Él. Y el Señor dice, bueno, ¿qué es un corazón bueno y recto delante del Señor? El estándar que hace que un corazón sea calificado como recto delante del Señor. El Señor lo dice en la parábola. Y dice, la que cayó en buena tierra, o sea, la semilla, la palabra, el consejo que cayó en buena tierra, son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída. Retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. O sea, un corazón bueno es el que retiene la palabra oída y da fruto con perseverancia. Pero no hay un corazón bueno a menos que el Señor lo cambie. Está hablando de los corazones que el Señor ha transformado. ¿Y cómo me doy cuenta? Cuán importante es oír y poner por obra su palabra. Aquí hay dos cosas que el Señor está resaltando: retener y practicar. Retener y practicar. Dar fruto es practicarlo, ponerlo por obra. Es llevarlo a nuestro estilo de vida, la palabra que hemos oído. ¿Por qué? Porque el enemigo quiere robar la semilla. Todo lo que el Señor nos ha enseñado a lo largo de nuestro caminar en Cristo, hoy es el tiempo de ponerlo por obra. Ya no va a estar un pastor atrás de usted y atrás de mí para decir, hermanito, no vas a ir al culto. No, no. Ahora mi corazón tiene que responder a Dios a través de una adoración personal. Mi corazón tiene que responder a Dios a través de un servicio. No voy a ir a evangelizar a las calles porque no me dejan salir, pero tengo una familia que evangelizar, tengo una familia que discipular, tengo parientes que poder a través de una llamada telefónica, a través de las redes sociales compartirles la palabra. Hay mucho que hacer en la obra del Señor, hay mucho que hacer de parte de Dios en este tiempo donde la gente está en sus casas y en sus casas están listos para oír el consejo de Dios que tiene que salir por tu boca y por mi boca. Un corazón bueno recto es aquel que dice retiene la palabra oída y da fruto con perseverancia. Es que no es de vez en cuando. Job oía y lo ponía por obra. ¿Por qué? Porque él no había conocido a Dios todavía. Él había aprendido y lo que escuchaba y lo que le enseñaban acerca de Dios y lo que escuchaba acerca de Dios iba, lo practicaba en su hogar y lo transmitía en la calle. Y el Señor está respaldando esta actitud, esta virtud que tiene que estar en nuestro corazón, que retengamos, lo practiquemos y lo hagamos fluir, que demos fruto. Fruto en mi estilo de vida y fruto de otros convertidos para el Señor. Porque la palabra no es para guardarla. La palabra, mi amado, no es simplemente para tenerla de memoria. La palabra es para practicarla y transmitirla. De una u otra manera, mi amado. Cuando de esa manera vivimos, entonces
la oración, alabado sea el nombre del Señor, por otros, se hace efectiva. Porque Dios está viendo nuestra preocupación, escudriña nuestro corazón. Si tenemos un compromiso, si tenemos dolor por la condición espiritual de los demás, o estamos bien tranquilos. La intercesión es poderosa. Pero la intercesión es poderosa cuando nace de un corazón que está verdaderamente preocupado por la condición espiritual de los demás. Pero si no me preocupo ni por mi propia condición, de repente no me interesa ni lo torcido que estoy delante de Dios, ¿cómo voy a interceder por otro para que Dios sobre en otro? Pues cuán importante es entender eso, mi amado. ¿Por qué? Porque a veces no nos hemos tomado el tiempo para poder examinar el orden de Dios que ha dejado para que usted y yo alcancemos de Él una respuesta efectiva, para que Él cumpla su palabra en nosotros. Entonces, mis amados, por eso es que cuando Dios mira a Job, dice, es varón recto. Estaba viendo lo que él hacía, cómo iba y lo santificaba a sus hijos. Y la Biblia dice que ahora nosotros somos santificados por su palabra. El Señor dijo, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Amén. Que por medio de la palabra vamos a santificar, vamos a limpiar, vamos a buscar apartar y separar a nuestra casa del pecado. Que la palabra parte como espada de dos filos y separa lo carnal de lo espiritual. Entonces esa espada se nos ha sido concedida, pero esa espada es del Espíritu, no es del creyente. Porque solo el Espíritu la sabe usar. Por eso es que Jesús dijo, no son vosotros los que habláis, sino el Espíritu que mora en vosotros. Amén. Porque Él es el que sabe usar la espada para que penetre en el corazón, la conciencia y en la vida del hombre. Amén. Gloria al Señor. Hay un ejemplo en la palabra del Señor, pastor, en Segunda de Reyes, capítulo 20. Estamos hablando acerca de la rectitud que Job tenía. Entonces, gloria a Dios por ello. Dice la Biblia, Segunda de Reyes, capítulo 20, versículo 1. Segunda de Reyes 2:1 dice así. 21, perdón. Segunda de Reyes, capítulo 20, versículo 1. En aquellos días, Ezequías cayó enfermo de muerte, y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo, Jehová dice así, ordena tu casa porque morirás y no vivirás. Entonces él volvió su rostro a la pared, lloró a Jehová y dijo, te ruego, Jehová, te ruego que hagas memoria de que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho las cosas que te agradan. Y lloró Ezequías con gran lloro. Gloria a Dios. ¿Qué haríamos si nos dicen o nos dan la noticia de que se ha enfermado? ¿Qué haría? Si le llamen y le dicen, tiene un familiar enfermo. Y cuando se habla de la peste, lo primero que decimos, uy, y ahora se va a morir. Dice que Ezequías se fue directamente a Dios. No llamó a serenazgo, no llamó a la policía, no llamó... ¿Por qué? Porque está viviendo un tiempo que si llama de repente no van a llegar. Pero alguien que sí puede orar, mi amado, es Dios. Frente a toda mala noticia, frente a todo problema y dificultad, el que sí nos puede solucionar la vida hasta el de la misma muerte es Dios. Porque en Cristo hasta la muerte tiene solución. En el mundo se dice, todo tiene solución menos la muerte. En Cristo hasta la muerte tiene solución. Porque el que cree en Cristo, el que esté muerto, aunque esté muerto, vivirá, dijo el Señor. Todo tiene solución en Cristo. El problema es cómo nos acercamos a Él. Y hay algo que dijo Ezequías. ¿Qué le dice Ezequías? Versículo 3. Te ruego, Jehová, te ruego que hagas memoria
de que han dado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho las cosas que te agradan. Y lloró Ezequías con gran lloro. Ahora, ¿qué dice el versículo 4? Y antes que Isaías saliese hasta la mitad del patio, vino palabra de Jehová a Isaías diciendo. El versículo 6. El versículo 6 dice: y añadiré a tus días 15 años, y te libraré a ti y a esta ciudad de mano del rey de Asiria, y ampararé esta ciudad por amor a mí mismo y por amor a David mi siervo. Dios puede amparar las ciudades, mis amados. Gloria a Dios. Cuando está amparar, está diciendo que Él se va a encargar de esa ciudad. Él se va a encargar de ese pueblo. Él se va a encargar de esa familia. Él se va a encargar de esa casa. Pero la pregunta es, mire, cuán importante es cómo andamos delante de Dios, mi amado. Cuán importante es cómo andamos, cómo vivimos delante de los ojos de Dios. Ezequiel le dice, haz memoria. Usted y yo le podríamos decir, Señor, haz memoria de cómo han andado delante de ti. Porque eso es lo que le dice Ezequías. Haz memoria de que han dado delante de ti. ¿En qué? Imagínese tener que enfrentar el problema, la enfermedad, hasta el mismo peligro de la muerte. ¿Y cómo decirle a Dios, haz memoria de cómo han dado delante de ti? Si hace Dios memoria, va a decir, y cada vez que te hablaba me desechabas el consejo. No te interesaba cambiar. No te interesa. ¿Cuántas veces te dije que te arrepintieras y no querías arrepentirte? ¿Cuántas veces te dije que renunciaras a tu pecado y no quisiste? ¿Cuántas veces te llamé y te alejabas más? Y todavía me dices que haga memoria. Pero qué lindo, mi amado. Y con qué alabado sea el nombre del Señor, confianza. Por eso que a Job le decían, ¿no es tu confianza la integridad de tus caminos? Y los amigos de Job le decían, no es tu confianza la integridad de tus caminos. ¿Sabe por qué? Porque uno puede ir con total confianza a Dios cuando sabe que se ha esforzado en hacer lo recto delante de Él. Y usted puede decirle, Señor, haz memoria de cuánto yo me he esforzado. Te he fallado, sí, pero tú conoces mi corazón, que me he esforzado. Cuando tú me has hablado, me he esforzado en poner por obra tu palabra. Tú conoces mi corazón, que no está en hacer el mal. Te fallo humanamente, pero conoces mi corazón, que te amo. Como dijo Pedro, Señor, tú lo sabes cuando dijo, ¿me amas? Ezequiel le dice, haz memoria. Tremenda autoridad para poder pedirle a Dios algo. Porque está diciéndole a Dios no se le escapa nada, Dios conoce todo. Y Dios le dice, mira, haz memoria cómo he andado delante de ti. Por eso es que es importantísimo, mi amado, que me escuchas, que el consejo de Dios lo vivamos. Que el consejo de Dios no lo echemos a las espaldas. Que la palabra que Dios nos habla la llevemos a oración y le digamos, Señor, ayúdame a ponerlo por obra. Ayúdame a vivir tu palabra. Ayúdame a que mi corazón no se incline hacia el mal. Que no eches a las espaldas tu consejo. Porque eso va a marcar la diferencia cuando necesitemos de Dios. Eso va a marcar la diferencia, mi amado. Aun cuando un día partamos de esta tierra y estemos delante de la presencia de Dios. ¿Qué le voy a decir cuando esté delante de Dios? Haz memoria de cómo he andado delante de ti. Si en la tierra he andado mal, conforme a mi propia concupiscencia, conforme a mi propio corazón, no me interesaba su palabra, no me interesaba su consejo, decía que eran tonterías. Entonces, cuando esté delante de Dios, ¿qué le voy a decir a memoria? Hay un libro de la vida y hay un libro de las obras. Y cuán importante, mi amado, es que podamos, ahora que hay tiempo, ahora que hay la oportunidad, ahora que Dios todavía nos muestra su gracia y su misericordia, porque si Dios nos habla es porque nos ama. Amén. Pero su justicia va a ser de que si yo no quiero hacer caso, entonces el mal me va a alcanzar. Pero Dios está dando la oportunidad. Amén. Porque Dios no quiere que nadie se pierda. Quiere que todos se procedan al arrepentimiento. Y se quiere esa memoria.
Y cuando Ezequiel le dice en memoria, Dios le dice, anda, Isaías, no te vayas, porque no puedo dejar de oír esa oración. Qué preciosa oración de un corazón que verdaderamente recto delante de mí, un corazón íntegro. Y el Señor no podía quedarse quieto, no podía quedarse simplemente ahí de brazos cruzados, porque cuando una persona, un hombre y una mujer se humillan delante de Dios, toman su palabra y la ponen como el fundamento de su manera de vivir, cuando oran, ahí marca la diferencia. Cuando interceden, ahí marca la diferencia. Y Dios, antes, dice el texto, antes que saliese a la mitad del patio, ya le estaba respondiendo. Algo maravilloso, ¿no? ¿Cómo es Dios? Gloria al Señor. ¿Cómo es que Dios, uno se pone a meditar, pastor, sinceramente en nuestro corazón, cómo es que la misericordia de Dios es tan grande con una persona que realmente es una persona íntegra en su corazón para con Dios? Hay algo que os decía usted, somos seres humanos, y como seres humanos le fallamos a Dios. Pero Dios conoce la rectitud de nuestro corazón. Y justamente no permitió que Isaías se vaya, sino que a la mitad del patio, ya para irse, le dice a Isaías, regrésate, porque prácticamente Dios había decidido darle 15 años más de vida a este hombre. La respuesta a su oración. Respuesta a su oración. O sea, cuánto poder tiene la intercesión, la oración, en la vida de un corazón íntegro, de un corazón recto. Es algo hermoso. Y eso es lo que pasa en el libro de Job 42:7. Dios ve a Job, lo examina, lo evalúa y testifica de él. Imagínense que Job no tenía que pelearse con Satanás, era Dios el que estaba testificando a Satanás. Por si acaso la plaga no pase por mi hijo, porque él es varón, yo lo he cercado, dijo Dios. De él yo me encargo, ocúpate del resto, pero de él yo me encargo. Porque él es un asunto aparte conmigo. Ahora mire, capítulo 42, versículo 7. Y mire cuán importante es, alabado sea el nombre del Señor, el interceder por otros. Dice el libro de Job 42:7. Y aconteció que después que habló Jehová estas palabras a Job, Jehová dijo a Elifaz temanita: mi ira se encendió contra ti y tus compañeros, porque no habéis hablado de mí lo recto como mi siervo Job. Ahora pues, tomaos 7 becerros y 7 carneros, e id a mi siervo Job, y ofreced holocausto por vosotros, y mi siervo Job orará por vosotros, porque de cierto a él atenderé, para que no trataros afrentosamente, por cuanto no habéis hablado de mí con rectitud como mi siervo Job. Fueron pues Elifaz temanita, Bildad suita y Sofar namadita, e hicieron como Jehová les dijo, y Jehová aceptó la oración de Job. Un Dios airado por el pecado de 3 hombres. No eran de la casa de Job, eran amigos, conocidos, amistades. Y Dios airado contra ellos, como Dios está airado ahorita. Porque esto que está pasando, mis amados, no es porque la humanidad haya hecho lo recto delante de Dios, sino porque se pervertió. Porque la corrupción, la maldad, la violencia llegó a la presencia de Dios. Y Dios no es un Dios ciego, no es un Dios sordo. Dios ve. Y Dios estaba airado con estos hombres. Y les iba a venir mal, porque dice que los iba a tratar afrentosamente. Pero es interesante y es precioso lo que Dios, una vez más, aquí Job ni siquiera está presente, pero Dios está dando testimonio de quién, de Job. Y 3 veces en el capítulo 7 versículo 7 y versículo 8 les dice: como mi siervo Job, como mi siervo Job. Dios está recalcando que Job no era cualquier persona, era un servidor de Dios. ¿Por qué? Porque oía y hacía y practicaba lo que había aprendido de Dios.
Acuérdense que no tenía todavía comunión. Después Job dice, en antes te había oído, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Dios empieza a testificar una vez más. Empieza a exaltar delante de los hombres a Job. Porque Dios nos ha llamado para ser cabeza y no cola, mi amado. Para estar delante y no detrás. Para que la gente entienda, alabado sea el nombre del Señor, que usted y yo somos instrumentos en las manos de Dios. Y entonces es Dios el que le dice a estos tres hombres, vayan donde mi siervo Job. Porque no hablan lo recto como mi siervo Job habla de mí. Y presente delante de él, y él va a orar por ustedes, y yo voy a orar, voy a oír la oración de mi siervo Job, y los perdono. O sea, Dios está viendo a alguien que intercediera por ellos, la única manera. Y entonces dice que Job oró por ellos, y Dios aceptó la oración de Job, porque la de ellos no la podía recibir. Ellos vivían a su manera, juzgaban a su manera, hablaban lo que querían de Job, de Dios. Y Dios dice, ustedes no hablan lo recto delante de mí, porque quizás en nuestra familia hay gente que todavía se rebela contra Dios, que le echa la culpa a Dios, que se queja de Dios, que empiezan a hablar mal de Dios y de su obra y de su pueblo. Pero ahí se necesitan Jobs, hombres como Job, mujeres como Job, que empiecen a doblar rodillas y clamar al Dios de los cielos que tenga misericordia y les dé una oportunidad para que Dios, alabado sea el nombre del Señor, oiga a sus siervos y a sus siervas y aplaque su ira. Muy importante es esa responsabilidad que tenemos de iglesia de interceder. Por eso es que Pedro dice, somos real sacerdocio, y la función de sacerdotes, alabado sea el nombre del Señor, es interceder. Y aquí encontramos Dios diciendo, miren, hay alguien que tiene la autoridad para interceder allá. Ese que del cual ustedes juzgaron, criticaron, calumniaron y le hacían la vida imposible por tanto tiempo, Él, vayan donde Él y Él les va a demostrar que es mi siervo, porque en lugar de pelear con ustedes, en lugar de decir, ahora sí quieres que interceda, ¿no? Después, ¿cómo me has hecho la vida imposible? Ahora sí vienes acá. Ahora sí tienes miedo de la plaga, ¿no? No. Ese es mi siervo. Y mi siervo, en lugar de juzgarlos, va a interceder. ¿Por qué? Porque los hijos de Dios aman a los que le aborrecen. Y oran por los que los ultrajan y los persiguen. Son gente que intercede. Y Jesús dijo, hagan esto para que sean hijos de Dios. Y es el llamado que tenemos, mi hermano. Somos llamados a interceder. Y tenemos que orar por nuestra familia, por nuestra descendencia, por nuestras autoridades, por los, alabado sea el nombre del Señor, por la policía, los médicos, los militares, por aquellos ministros, mis amados. Usted que es una oveja, ore por su pastor, apóyelo en oración, porque ese pastor también es un ser humano. Y como seres humanos, todos necesitamos del favor de Dios, de su fortaleza. Le decía que la intercesión no solamente es para el pastor. Aquí está Job intercediendo. Y no era pastor. Porque Dios le ha dado la autoridad también a usted como oveja de interceder. Porque como oveja, usted y yo somos miembros de un mismo cuerpo, cuya única cabeza es Cristo. Gloria al Señor. Mi amado, le animo a interceder. Le animo a orar. Y como dijo el Señor Jesucristo en Lucas 18, dice la palabra, tenemos la necesidad hoy más que nunca de orar siempre y no desmayar, no desanimarnos de orar, no desanimarnos de interceder, por más que veas debilidades en los demás, por más que veas problemas, que ves el corazón duro de tu familia, no dejes de interceder, pero si vas a interceder, no dejes de hablarles. No te canses de hablarle, mi amado, mi hermana. No podemos callar, no podemos cerrar la boca. Hoy más que nunca tenemos lo mejor que necesita el ser humano, la palabra, el consejo de Dios. Hagámoslo, mi amado. Hagamos nuestra parte.
para que Dios haga la suya. Gloria sea el nombre del Señor. Bendito sea el nombre de nuestro Dios Todopoderoso. Preciosa es la palabra del Señor que Dios nos ha enseñado el día de hoy. Entonces cada uno de nosotros somos llamados a interceder. Así que estás en casita, y como decíamos, ¿no? Quizá no todos somos cristianos en casa, pero tú eres un hombre o una mujer que nos estás escuchando y que dices, sí, yo soy hijo de Dios, yo soy cristiano, yo soy cristiana. Entonces estamos llamados a interceder y no dejar de hablar a nuestra familia. Dos cosas muy importantes. Porque a veces decimos, no es que yo siempre le hablo y no hace caso. Pero no hay que olvidar que hay que interceder por ellos, que hay que orar por ellos, que Dios te va a tener misericordia de la familia. Porque hay familias todavía que todavía no han conocido el camino de Dios. Y este es el tiempo donde Dios les está dando la oportunidad. Vamos a orar y a darle a Dios gracias por su palabra. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por este maravilloso momento que nos has permitido poder compartir tu palabra, Señor, el consejo que nos das y lo que hoy nos has enseñado, que tenemos que aprender a interceder, Señor. Tenemos que interceder por la familia, sin dejar de hablarles, sin dejar de hablarles de tu palabra, Señor, porque tú vienes pronto, Padre, y tu palabra dice que vienes con tu galardón, Señor amado, para recompensar a cada uno según haya sido su obra aquí en la tierra. Que esta palabra, Señor, que hemos oído, nos llame a reflexión, que quizá hemos dejado de interceder, quizá hemos dejado de hablar a la familia, y hoy, más que nunca, tenemos que hacerlo. Ayúdanos, Señor, perdónanos si no lo hemos estado haciendo, y ayúdanos a hablarle a la familia de tu palabra. Gracias, Señor, te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis amados, nos sentimos contentos. Como decía nuestro pastor al comienzo de esta enseñanza, recalcamos que estamos, gracias a Dios, en 3 días de ayuno a nivel nacional. Nuestra amada Asociación Cristiana Iglesia de Dios, toda la Asociación Cristiana Iglesia de Dios, estamos en 3 días de ayuno. Empezamos el día de ayer. Al mediodía estuvimos escuchando a nuestro presbítero nacional el día de ayer. Hoy también ha estado nuestro presbítero nacional a las 11 de la mañana, ayer a las 11, hoy a las 11 también estuvo nuestro presbítero nacional, Patrocinio León de la Cruz, predicando acerca también sobre lo que es el ayuno, ¿no? Ha sido de mucha edificación ayer, hoy y mañana. También ya estamos, Dios mediante, terminando estos 3 días de ayuno, y a las 11 de la mañana no se olvide de entrar también a través de las redes sociales a seguir con la predicación del pastor Patrocinio León de la Cruz, ¿no? Por supuesto, también puede entrar al Facebook del pastor Ronald Medina y ahí seguir la predicación de nuestro amado pastor Patrocinio León de la Cruz. O sea, estamos haciendo recalcar, mañana terminamos, Dios mediante, pastor, con estos 3 días de ayuno que está siendo de mucha bendición, en cada una de nuestras vidas, y qué bueno y maravilloso es ello. Tenemos también que saludar, amado pastor, a nuestros hermanos que día a día también nos siguen a través de las redes sociales, porque el propósito de esta predicación que estamos haciendo a través de las redes sociales, es de que la gente pueda conocer el consejo de Dios, pastor. Ese es el propósito que nos lleva. De repente antes la mayoría de predicadores, de pastores o líderes no usaban mucho las redes sociales como ahora, gracias a Dios que le están usando. Pero el único propósito es de llevar el consejo de la palabra de Dios, porque aunque no podamos salir a la calle, pero como dijo el apóstol Pablo, la palabra de Dios no está presa. Tenemos que hablar la palabra de Dios. Amado pastor. Sí, mis amados, animándoles a mirar al Señor, a confiar en Él, a fortalecernos en el poder de su fuerza, orando cada día. Jesús dijo, ¿cómo no hará justicia a aquellos que claman a Él día y noche? Saludando a nuestros hermanos, alabado sea el nombre del Señor, que nos siguen en el Perú y fuera del Perú. Que la paz de Dios repose sobre vuestros corazones, que el Señor me los guarde. Dios me los bendiga.